como se dice, azocado por la seguridad del Estado. El chiste, por decirlo así, no caló muy bien en un personaje ya fallecido como Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Lo que no se debe perder es esa gracia del cubano. La crítica dentro de la sociedad cubana actualmente, excepto algunas pinceladas del programa de Vivir del Cuento, no existe. Incluso pudiéramos mencionar, por ejemplo, el caso reciente del humorista cubano y escritor, periodista Jorge Fernández Hera, que a través de una columna de humor fue citado por la seguridad del Estado a conversar. Se ha llegado a un punto en Cuba en que la mayoría de los humoristas cubanos se han marchado del país y los que han quedado evidentemente están, como se dice, azocado por la seguridad del Estado. O sea, el gobierno cubano, si bien ha demostrado durante muchos años que no tolera el humor, que no tolera la crítica en forma del humor, y creo que en las circunstancias actuales, donde el pueblo cubano está siendo más crítico con el gobierno, lo van a tolerar mucho menos. No podemos tampoco dejar de mencionar el tema del humorista Andy Vázquez, que a través del personaje del Facundo Correcto hizo una crítica sobre los sucesos de Cuatro Caminos en el año 2020, si no me equivoco, que fue, y según se comenta, el chiste, por decirlo así, no caló muy bien en un personaje tristemente célebre, ya fallecido, como Luis Alberto Rodríguez López Callejas, y a través de los hilos que maneja la dictadura, lograron presionar hasta que Andy Vázquez fue prácticamente expulsado de la televisión cubana y de Cuba. Andy, a raíz de esos sucesos, se tuvo que marchar del país. Si bien muchos se han marchado del país, los pocos que quedan, habría que ver en qué punto de su compromiso social están como artistas y como humoristas, porque realmente no se está viendo una crítica social como parte de los humoristas. También está pasando, que el famoso boom de los humoristas en los espectáculos en Cuba y en los shows, que antes se veía tanto, incluso circulaba de memoria flash y los videos, etcétera, etcétera, o por Facebook ya no se está viendo. No tenemos el referente de los humoristas cubanos haciendo humor dentro de Cuba, y mucho menos pienso que lo vamos a ver, o lo estamos viendo con el tema de crítica social. El humor en Cuba lleva una tradición de muchos años. Incluso los cubanos tenemos ese refrán, por decirlo así, o proverbio, como lo quieran llamar, de que los cubanos nos reímos de nuestras propias desgracias. Y la prensa cubana siempre dio espacio a ese tipo de humor, a ese tipo de humoristas, ya fuera un humor gráfico, o fuera un humor en forma de historia, o de cuento, o de diálogo. Pero es una tradición que viene, te repito, desde hace muchos años. Yo diría que por lo menos en 3 siglos de prensa en Cuba, el tema del humor y de la crítica a los gobernantes de turno se vio de algún modo u otro. Tal vez antes fue, digámoslo así, hace muchísimos años, era un poco un humor un tanto más solapado, pero después del 1902 ya eso sí se hizo más evidente. Y por lo menos el referente más inmediato que tenemos los cubanos, o sea, por lo menos los cubanos de mi generación, que ya rondamos los 50 años, fueron, digamos que los semanarios como Palante, Meladito en Villa Clara, por citar dos, quizás los dos más notables. Pero también, en paralelo a eso, habían escritores como Héctor Zumbado, que para muchos, y por lo menos para mí, es el padre de todos nosotros, los que tratamos de un modo u otro de hacer el humor. Zumbado llegó a tener hasta columnas en el Juventud Rebelde, donde arremetía a él, aunque de un modo muy gracioso, por supuesto, contra los burócratas de turno, que no es otra cosa que el mismo gobierno, pero bueno, eran los burócratas, y contra ministerios, instituciones, funcionarios, y lo hacía establemente. O sea, realmente fueron muchos años en los que, por ejemplo, Zumbado tuvo su columna de Juventud Rebelde, donde digamos que semanalmente abordaba un tema, que es lo que ha estado haciendo Jorge Fernández Hera, y Zumbado fue tolerado. No es menos cierto que fue muy mal visto, o sea, digamos en el sentido de que no caía muy bien su tipo de humor dentro de funcionarios y de ministerios, pero nunca llegamos a ver, por lo menos lo que yo tengo en constancia, a lo mejor estoy equivocado, es que la seguridad del Estado lo citara a él por algo que él escribió.
porque la Secretaría de Estado sintiera que Zumbado, por ejemplo, le estaba haciendo daño al gobierno cubano con su humor. Y de hecho, no vamos a circunscribirlo solo a los escritores. O sea, ahora los mismos memeros, los llamados memeros, también están en la mira del gobierno. Evidentemente espacio no hay. No vemos humor de ese tipo en la prensa cubana. Como todo proceso en la vida, todo se transforma. Y creo que, por ejemplo, en las circunstancias actuales, yo creo que el humor, lo que son los memes como tal, han llevado el humor no solo a su cosa más simple, a veces hasta burda, porque no todos los memes son destacados. Hay memes que no son memes, hay memes que son burlas. Y cuando te digo burlas, estoy hablando de burlas en contra del género humano, preferencias sexuales, raza. Pero creo que el humor ahora se ha reducido a eso, a los memes. Y se ha reducido también en el caso de las personas que lo hacen públicamente a través de las plataformas de streaming, a buenos ejemplos. Luna y Miel, el show que tenían Durán Luna y Marayo Ulloa, retomar el show de Pateando la Lata, ahora en los Estados Unidos, creo que también es destacable. Estuvo también, ya no está, Jesse Ward, creo que Jesse Ward equivocó su Word y se fue por otra línea. O sea, te quiero decir en el sentido del humor, se apartó del humor y se dedicó a hacer otra cosa. Y sí veo muy destacado, por ejemplo, el caso de esta muchacha de Santiago de Cuba, Yaya, que se identifica como Yaya Panoramics, la reina del desgreñe, del Focotán, que sí hace crítica social y es verdaderamente muy cómica. O sea, yo creo que esa puede ser la línea, si tenemos en cuenta de que ya, hay que decirlo, lamentablemente ya los cubanos no leemos mucho, prácticamente no leemos nada de humor. Digamos que vemos el titular y seguimos adelante. Y la gente prefiere lo que es el tema de los videos y el contenido a través de las plataformas. Me parece que un ejemplo como el de Yaya es muy notable. Lo que no se debe perder es esa tradición, es esa gracia del cubano de burlarnos de las cosas, incluso hasta las cosas que a veces nos afectan,